La importancia de una buena conducta como creyentes. Es importante que nosotros cuidemos y trabajemos en nuestro testimonio. Las personas de afuera, las personas que viven solo en el mundo, no van a leer la palabra del Señor. Ven nuestro comportamiento y nuestro comportamiento afirma si conocemos y amamos al Señor o realmente no le hemos conocido ni le amamos. Es importante que nosotros, con nuestros actos, que son nuestros frutos, demos testimonio de que el Señor verdaderamente cambia, verdaderamente transforma, verdaderamente sigue salvando y restaurando nuestras vidas, que las personas anhelen en nuestro comportamiento ser como nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos y necesitamos, anhelamos ser como Jesús, como Pablo dijo, sed imitadores de mí porque Él era imitador y seguidor de Cristo. Pero si nosotros decimos amar al Señor y tenemos todavía un comportamiento lejos de la palabra del Señor, lejos del amor de Cristo, lejos de la humildad, y vivimos en pecado y vivimos en desobediencia y en mentira, realmente no somos siervos del Señor ni creyentes genuinos de Dios. Tenemos que ser esa verdadera iglesia, esa iglesia que es invisible, pero que al sonar la trompeta nos vamos con el Señor, porque el Señor conoce a los suyos, conoce quien tiene el sello del Espíritu Santo, conoce quien está tratando de vivir en santidad y en amor y servirle en obediencia para la gloria de su nombre. Les invito, y la palabra nos motiva a cada uno de nosotros a que meditemos en nuestro caminar. Cometemos pecado, cometemos errores, sí, somos humanos, somos débiles, somos carne, somos polvo, pero tenemos la oportunidad de reconocer, de humillarnos, de arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Y Él es bueno en misericordia para ayudarnos a volver a empezar y mantenernos en un camino de santidad, en un camino de pureza, en un camino de obediencia y de fidelidad hasta el final. Por eso es que es importante que leamos la Biblia. Bienvenidos a otro espacio más de bendición, de lectura de la palabra. Oramos así: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, papito lindo. Perdónanos, Señor, porque pecamos, fallamos, Señor. A veces, Dios mío, Señor, pensamos que estamos haciendo bien las cosas y hemos pecado delante de ti, Señor amado. Ten misericordia. Ayúdanos, Señor, que con nuestro comportamiento también podamos anunciar que tú, Dios mío, tienes el poder de transformar, de salvar, de restaurar, de hacernos nuevas criaturas, Señor. Dios mío, precioso, Señor. Tanto, Dios de la gloria, ayúdanos a nosotros como mujeres, como a nuestros hermanos, Señor, esas cabezas de hogar. También a los jóvenes, Señor, que también pueden demostrar que te aman, Señor. Y los niños, Padre, síguelos formando en tu misericordia y en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Así pasamos rápidamente a ver qué leímos el día de ayer. Este día terminamos de leer el libro de Segunda de Crónicas, y llegamos este día al capítulo número 36. Bendito Dios. Y vamos a ver qué leímos el día de ayer en el capítulo 33 y 34. Vimos un reinado extremadamente cruel, malvado de parte del rey Manasés. Pero aquí hay algo muy, muy interesante. Él empezó muy mal su reinado, pero al final alcanzó misericordia. Qué grande es el amor y la misericordia del Señor. En su humillación y arrepentimiento, cuando fue llevado al cautivo, él pidió perdón a Dios y fue restaurado. Pero empezamos a leer del versículo 1 al 9, su ascenso precoz. Leímos que él comenzó a reinar a los 12 años y gobernó en Jerusalén 55 años, el reinado más largo de la historia de Judá. Vimos que él desarrolló una idolatría extrema, terrible. Edificó lugares altos, levantó altares a los Baales, fabricó imágenes de acera, adoró a los astros del cielo, hizo abominaciones dentro del templo del Señor, dentro de la casa del Señor. Colocó altares paganos dentro de la propia casa de Dios en el templo de Jerusalén. Hizo prácticas de de oscurantismo. Hizo pasar sus hijos por fuego, qué terrible. Ni sus hijos escaparon de su maldad. Y eso lo hizo en el valle de Hinnom. Según lo que leímos, practicó la hechicería, la adivinación, consultó a mediums y se fue en pos de toda la adoración a lo que es lo celeste, ¿verdad? Las estrellas, los astros, todo eso. Él hizo todas esas cosas terribles y
se contaminó. Básicamente en todo él practicó gran corrupción, hubo mucha sangre derramada también. Pero estando en gran angustia, Manasés fue humillado profundamente y él realmente ahí, cuando llegó al fondo, cuando vio todo su pasado y a dónde había caído, realmente el Señor permitió que él sufriera al extremo también. Él se humilló profundamente ante Dios y oró, se acordó del Dios de sus padres. Oró, rogó, se humilló y Dios le devolvió el reino de Jerusalén. Y cuando él regresa, él hizo realmente que todo aquello que él había hecho mal, trató de reivindicar, de limpiar, de restaurar, reconociendo que Jehová es Dios. Entonces hizo algunas reformas que, aunque tardías, eran necesarias. Quitó los dioses ajenos y los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén. También reparó el altar del Señor, que había sido profanado. Mandó a Judá que le sirvieran solo al Dios de Israel. Después vemos del versículo 20 al 25 el reinado de Amón. Realmente Amón subió al trono a los 22 años. Él fue un gobernador corrupto realmente, y por 2 años en Jerusalén, haciendo lo malo ante los ojos de Dios, igual que lo había hecho su padre a la etapa inicial en su primer periodo Manasés. Y él no tuvo arrepentimiento, a diferencia de Manasés, que sí se arrepintió y alcanzó misericordia, fue restaurado y Dios le dio la oportunidad de que todo aquello malo que había hecho, él lo pudiera realmente rehacer para la gloria del Señor, haciendo lo bueno. Él no se arrepintió ni se humilló, y el Señor aumentó sus culpas, dice la palabra. Y también él hizo cosas terribles, cometió asesinato. Sus propios oficiales, al ver tanta maldad, ellos conspiraron contra él. No es justificable, pero vemos por qué lo hicieron. Y lo mataron en su casa, pero el pueblo de la tierra ajustició a los conspiradores y puso como rey a Josías. Vimos entonces luego en el capítulo 34 el inicio del reinado de Josías. Y Josías era un niño cuando empezó a reinar. Imagínense la lección tan grande. Los adultos no hicieron lo bueno, pero Josías, siendo un niño, hizo lo bueno delante del Señor. Comenzó a reinar cuando solo tenía 8 años. Un niño, pero qué sabiduría, qué temor del Señor había en su corazón, que a pesar de ser un niño, estaba haciendo lo recto delante de Dios, y él logró gobernar 31 años en Jerusalén. Un buen ejemplo, pues nos da un buen ejemplo realmente, porque hizo lo bueno delante del Señor y siguió el camino, según lo leímos, siguió el camino de su padre David, aunque le dicen padre, pero es su antepasado, ¿verdad? Él también logró hacer una gran limpieza en cuanto a la idolatría. Vemos que él derribó los altares de los Baales, las imágenes de acera, los ídolos que habían en Judá y en Jerusalén. También hizo una purificación muy importante. Él rompió los objetos paganos que eran polvo y solo polvo, cosas, ídolos hechos de manos de hombre. Los quemó los huesos incluso de los sacerdotes idólatras sobre sus propios altares, y también empezó a hacer una reparación en el templo, en la casa del Señor. Cuando se estaba haciendo esa reparación, arreglando la casa de Dios, mandó a reparar cada área, y también ahí se hizo un hallazgo muy importante. Se encontró el libro de la ley. El sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley de Moisés dentro del templo. Y cuando le hacen saber al rey Josías, que vemos la humildad de ese rey. El rey rasgó sus vestiduras, que era un símbolo, un acto de humillación, de dolor, de tristeza, de profunda humillación ante Dios, y rasgó sus ropas reales con dolor al ver que no habían obedecido la ley de Dios. ¿Cómo la iban a obedecer si no la conocían? Entonces él, aparte de humillarse, mandó a consultar al Señor qué tenían que hacer. Y es ahí donde van y consultan a la profetisa Hulda, una mujer que Dios la usó para advertir el castigo que vendría sobre Judá por la desobediencia. Pero hubo una promesa muy importante para Josías. El Señor le mandó a decir que por el hecho de que Josías había sentido dolor y se había humillado por todo el pecado que él había reconocido, que no habían
ellos realmente cumplido la ley del Señor, que el castigo que venía se lo merecían, él no vería ese gran mal en sus días. El Señor le prometió que él iba a morir, iba a partir con sus padres y que él no iba a ver tanta destrucción en sus días. Entonces vemos que Josías fue movido de parte del Señor a renovar el pacto. Josías reúne al pueblo y le lee el libro ante cada uno de ellos, y todos prometieron que juntos iban a obedecer a Dios de todo corazón. Qué bonito como Dios usó a Josías, y ahora nosotros vamos a leer el capítulo número 35 y 36 de Segunda de Crónicas, y con esto hoy llegamos al final de este hermoso libro histórico. Josías celebra la Pascua. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los siervos que enseñaban a todo Israel que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servirá a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, el rey de Israel, y Salomón, su hijo. Está en el santuario según la distribución de las familias. ¿Qué pasó, mi amor? You good? Aquí está mi nieta Belén, que Dios me la bendiga, mi niña. Y sacrificaban luego la Pascua después de santificaros. Preparad a vuestros hermanos que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dijo el rey Josías a todo el pueblo: ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en el número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que hallaron presentes. Esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. Hilcías, Zacarías y Joiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, Conanías y Semanías y Natanael y sus hermanos Hasabías y Jehiel, Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua, y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de las manos de los levitas, y de los levitas degollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés. Y asimismo tomaron de los bueyes y asaron las Pascuas. Así fue conforme la ordenanza. Mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y en sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes hijos de Aarón. Asimismo, los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, y Asaf y de Gemán y de Jedutún, vidente del rey, También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua, para santificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel estaban ahí celebrando la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Muerte de Josías.
versículo 20, siempre en el capítulo 35. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra con Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao envió mensajeros diciendo: ¿qué rango yo tengo contigo, rey de Judá? Y no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no entendió las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces el rey y sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y todo Jerusalén hicieron duelo por Josías, y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. De los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Gloria a Dios. Reinado y destronamiento de Joacás, capítulo 36 y final de segundo de Crónicas. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre de Enjoacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Reinado de Joacim. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó cautivo atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Joaquín es llevado cautivo a Babilonia, versículo 9 en adelante. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová su Dios de Israel. También todos los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas,
hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Cautividad de Jerusalén del versículo 17 en adelante. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, y todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseados. Los que escaparon a espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Decreto de Ciro del versículo 22 en adelante. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para hacer que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, que haya entre vosotros de todo su pueblo. Sea Jehová su Dios con él y suba. Gloria sea al Señor. Así terminamos hoy bendito Dios, el libro de Segunda de Crónicas, y si Dios nos permite, el día de mañana estaremos realizando la introducción al libro de Esdras. Pasamos así ahora al Nuevo Testamento y gracias al Señor pues hemos concluido la lectura de Timoteo y hoy pues nos corresponde ver qué vamos a leer en el libro nuevo. El libro nuevo que nos corresponde es el libro de Tito. El libro es una carta preciosa escrita siempre por el apóstol Pablo, y lo hizo con el propósito de guiar a su colaborador Tito en la organización de la iglesia en la isla de Creta. La obra se enfoca en el buen liderazgo. El otro tema importante que vamos a leer y a aprender mucho es la sana doctrina, y también todo lo concerniente a una conducta correcta cristiana. Lo que hablábamos al principio, el testimonio, la manera en que nosotros nos conducimos delante de los hermanos, pero también delante de los no creyentes, en nuestro trabajo, en la escuela, en la casa, en todo lugar. Los temas principales que vamos a encontrar es el liderazgo en la iglesia. Pablo le enseña a Tito cómo elegir líderes honestos y de buen comportamiento. El otro tema es la corrección de los errores. Esta carta nos avisa acerca de los falsos maestros que engañaban a la gente y buscaban dinero o les enseñaban falsas tradiciones, contaminándolos y desenfocándolos del verdadero evangelio, del evangelio puro, de la sana doctrina, de todo aquello que realmente está escrito en la palabra del Señor. También vamos a ver el tema acerca de la buena conducta y nos explicará cómo debemos comportando tanto las mujeres como los hombres, los niños, los ancianos, todos, para reflejar una vida de fe, una vida correcta en nuestro diario vivir. Así que este libro, esta carta, es bastante corta. Si Dios nos permite, pues la vamos a leer pronto. Solo son 3 capítulos. Y así dejamos nosotros el tiempo para la lectura del primer capítulo este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salutación, libro de Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual es Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz,
de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Requisitos para los ancianos y los obispos. Versículo 5 en adelante. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos es su propio profeta, dijo: los cretenenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Gloria a Dios. Así que es necesario las buenas obras para que nosotros no neguemos la fe, no seamos rebeldes, no seamos abominables y nosotros seamos aprobados delante del Señor. Palabras duras pero reales. Es necesario hablar las cosas por su nombre. Realmente a las personas no les va a gustar escuchar la verdad, como comentábamos el día de ayer en la lectura también, que estamos en los tiempos finales donde habrá un rechazo a la verdad, un rechazo a la sana doctrina. Cada uno va a querer vivir el evangelio como bien cree, como bien le conviene, pero en realidad nosotros somos los que tenemos que sumergirnos y obedecer la palabra, no adaptar la palabra a nuestros deseos. Es necesario que estemos atentos y que sigamos fieles y firmes hasta el final. Que Dios les bendiga, les guarde y les bendiga multiplicadamente cada uno de sus pasos, cada uno de su esfuerzo que hacen día con día para leer la Biblia y para compartir la palabra del Señor. Y toda gloria y toda honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si Dios nos permite, nos conectamos nuevamente el día de mañana. Saludos.